Voy a grabar, hermanos, y vamos a comenzar la oración. ¿Sale? Padre Celestial, muy buenas noches. En esta noche, Padre, queremos entrar delante de tu presencia, pidiéndote, Señor Jesús, de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu quien nos redarguya, quien nos enseñe, quien nos exhorte, quien nos anime, pero sobre todo que nos limpie. Señor, límpianos de todo pecado, de toda falta, de toda transgresión, de toda debilidad, de todo aquello que hayamos hecho, Señor, y te haya disgustado o haya contristado al Espíritu Santo. En esta noche queremos dejar delante de ti esta reunión. Toma control de la luz, del internet, aún de la pila de la computadora. Permite, Señor, que no se apague porque luego falla. Señor, te queremos poner en tus manos y cada una de las necesidades, Señor, en especial, Padre, te queremos pedir eh, por nuestra hermana Mayela y su niña, Padre Sofi. Padre, sigue haciendo la obra en ellas, Padre. Tú sabes ahorita que están con influenza. Señor, sigue limpiando, sigue tomando en control, Señor, sus órganos, su respiración, su dolor de cuerpo. Señor, toma control. Y asimismo, Señor, te ponemos en tus manos todas las necesidades que han sido expuestas en el grupo. Sigue haciéndote cargo de una de ellas y sigue obrando en ellas. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das y toma control de este tema, que sea conforme a tu voluntad y no conforme a la palabra mía o del hombre, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Ok, pues vamos a empezar, hermanos, permítanme. Ok, vamos a ahora sí empezar. El video lo pasamos hasta el final, hermanos. A ver si mientras se conectan más hermanos y no pierdan el hilo. Y si no, lo pasamos, ¿sale? Hace 8 días, nuestra hermana Sai compartía el capítulo 4 de Primera de Samuel, donde decía que los filisteos habían capturado el arca. Todo esto, hermanos, el Señor lo está permitiendo por una razón. Permítanme, no abrí mi cámara. Lo estaba permitiendo por una razón. Recuerda que veníamos de la temporada de jueces, donde el pueblo no hacía caso, donde el Señor levantaba un juez, el pueblo se arrepentía, después el juez moría y el pueblo volvía a la idolatría, volvía a hacer cosas que no le agradaban a Dios, que le disgustaban. Y después entra esta época de Ruth, donde vemos que Ruth, siendo extranjera, siendo una moabita, tuvo ese paso de fe. Y ese paso de fe fue el decirle a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. ¿Sale? Entonces venimos con toda esta parte y después entramos a lo que es Samuel, ¿sale? Este profeta. Y vamos a comenzar, o juez, también le llaman juez, ¿sale? Entonces nuestra hermana Sai compartía esta parte de que los filisteos habían capturado el arca. Toda esta historia la podemos encontrar. Me estoy yendo rápido en las diapositivas porque esto ya lo había dado nuestra hermana Sai. Este, pero para que tú sepas más de la historia, te invito a que eh, vayas a el capítulo 4. ¿Sale? Vamos a entrar al capítulo 5. Nada más déjame ver dónde está. Déjenme ver por qué. Ah, 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 ah. Déjenme ver dónde me quedé. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver algo muy importante. Cuando los filisteos. Déjame ver porque no encuentro mi diapositiva. Creo que es más adelante. Permíteme, ¿eh? Porque es que traigo un buen de diapositivas. Aquí está. Perdón, es que tenía muchas diapositivas, ¿ok? Vamos a comenzar y dice la lectura, la palabra de Dios. Dice, lo puedes leer desde las diapositivas o en tu Biblia, ¿eh? No hay ningún tema.
Dice la palabra de Dios. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Sale? Es Ebenezer y Asdod. Ebenezer, de hecho, no solo es una ciudad, sino también significa piedra de ayuda. Y recuerda que esto también tiene mucho que ver, también viene en la escritura, pero aquí lo estamos viendo como ciudad y Asdod también era una ciudad. ¿Por qué los filisteos se llevaron el arca? Si hace 8 días te conectaste, te pudiste dar cuenta que ellos perdieron, el pueblo de Israel perdió la batalla. ¿Por qué el Señor permitió que su pueblo perdiera la batalla? Hermanos, en muchas ocasiones vamos a tener situaciones de, vamos a llamarlo así, de tribulación, de problemas, de escasez, de situaciones complicadas. Y puede ser dos cosas, hermano, simples y sencillas. Puede que tengamos problemas, situaciones, tribulaciones, conflictos. Una, porque estamos realmente proclamando el nombre de Cristo. Aún lo dice Mateo, a causa de mi nombre tendrán muchas situaciones difíciles, ¿no? A causa del nombre de Cristo. Pero también otra situación y que estaba pasando precisamente el pueblo de Israel era a causa del pecado. También el Señor permite esos aprietos, esas situaciones difíciles para considerar que nos estamos alejando de Dios y que todo el tiempo el Señor se hace presente. Todo el tiempo el Señor se hace presente, pero van a llegar momentos donde el Señor nos permita decir, ok, no necesitas de mí, ok, órale. Sí va a estar ahí el Señor, pero Él nos va a dejar hacer lo que nosotros creemos o pensamos. Esto es lo que pasaba con el pueblo. El Señor, cuando Sai daba el capítulo 4, algo que el Señor me hacía considerar es que el pueblo decía, ahora que venga el arca, ahora que llegue el arca del Señor con nosotros, vamos a tener victoria. Y oh sorpresa, ¿qué crees? Que ni porque estaba el arca tuvieron la victoria. ¿Por qué razón? Porque ellos habían considerado el arca como un amuleto. Ah, ¿está el arca? Ahí está el amuleto. Y no, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en los amuletos, en todo aquello que pensamos que nos protege. Aún siendo o creyendo en Jesucristo, en muchas ocasiones nos hacemos ídolos con pulseras, con el pescadito, con una cruz. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una cruz no te va a proteger, hermano. Un pescadito tampoco te va a proteger. Si lo estás haciendo por identidad, está bien, hermano, pero muchas ocasiones muchos traen el pescadito de Jesucristo y lo traen atrás de sus vehículos y resulta que se andan peleando en el tráfico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ellos pensaban que al llegar el arca ellos iban a ser salvos, ¿no? Y no, Dios les estaba haciendo ver que no era así. El Señor estaba ahí observándolos, escuchándolos, pero no los iba a defender porque ellos tenían que aprender la lección. Ellos tenían que aprender a depender totalmente de Dios y no cuando ellos quisieran, sino todo el tiempo. Y ese es un problema que pasaba con el pueblo. Cuando les iba súper bien, ahí sí, el Señor. Pero cuando pasaban, o más bien cuando les iba mal, ahí sí el Señor. Pero cuando les iba mal, todo lo contrario, hermano. Cuando les iba bien, ni se acordaban de Dios y pensaban que su prosperidad y todo lo que tenían, ahí estaba el Señor. Pero y cuando les iba mal, ahí sí buscaban al Señor y el Señor les hizo ver, no, o sea, no voy a ir con ustedes. Yo no sé si recuerdas, hubo un episodio con Moisés donde el Señor se enojó tanto y dijo, ya este pueblo ya me tiene harto. O sea, ¿cómo es posible que yo ya les di instrucciones, yo ya le di esto, yo ya le di el otro, yo ya lo saqué de la esclavitud y no me hacen caso? Y dijo, yo no voy a ir ya con ustedes. Y Moisés clama y le dice, por favor. Si tú no vas con nosotros, estamos perdidos, necesitamos tu presencia. Entonces, hermano, no agarremos cosas como amuletos que nos van a salvar, ¿no? El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y no necesitamos tener algo como para decir, esto me va a salvar o esto me va a proteger. No, hay que tener mucho cuidado. Entonces, es por eso que el Señor permite que pierdan la batalla y ellos capturan
el arca, ahorita lo vamos a ver en el video, vas a darte cuenta más o menos, yo te lo voy a leer, pero en el video se ve un poquito más eh, concentrado lo que dice la escritura, ¿sale? Entonces dice que se la llevaron de Ebenezer a Asdod. Aquí está Ebenezer, te lo estoy circulando con el cursor y se la llevaron hasta acá, Asdod. Todo esto que dice Filistines todo esto es la tierra de los filisteos, ¿sale? Vamos a ver algo que después el arca, a causa de que se la roban los filisteos, pasa algo, no me voy a adelantar, y la llevan después a Gat y después Secrón. ¿Sale? Ahorita vamos a regresar al mapa para que veas. ¿Sale? Entonces, desde aquí, que estaban en la batalla y pierden, se llevan el arca y la traen hasta Asdod. ¿Sale? Entonces, para que más o menos veas cómo es el asunto. ¿Sale? Continuamos. Ahora sí vamos a empezar con el segundo versículo. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dice que los filisteos, después de que capturan el arca y se la llevan desde Ebenezer hasta Asdod, la ponen donde está su dios Dagón. ¿Sale? Dagón, hermanos, aquí no nos ayuda mucho la diapositiva, pero más adelante lo vamos a ver. Dagón era mitad hombre y mitad pez. Y decían que dicen los que saben, que era considerado, su papá era Baal, que también lo podemos encontrar en las escrituras, ¿sale? Entonces Dagón era un dios en el que creían los filisteos, era su dios, el dios Dagón. Entonces, fíjate lo que pasa, capturan el arca y la llevan a la casa de Dagón, donde le hacían honor, culto a Dagón. ¿Sale? Entonces, qué tremendo, ¿no, hermanos? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta muy importante y que la consideres y al final lo, 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 este, lo vamos checando. Eh, yo no sé si tú has leído la historia de Usa, donde él quiso tomar el arca, bueno, agarrar el arca porque se iba a caer y murió instantáneamente. ¿Por qué razón los filisteos tomaron el arca y no murieron? ¿Y por qué Usa, que su intención era que no se cayera el arca, porque sí murió? ¿Por qué razón creen? Entonces pónganse a considerar un poquito en esa pregunta y ahorita la vamos viendo los comentarios, ¿sale? Entonces, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron a Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, algo muy importante, hermanos. Los filisteos, el arca de Dios, no la veían como algo santo, la veían como un botín. Lo que querían ellos era sacar lo que más podían del pueblo, pero sobre todo porque ellos habían escuchado que el arca era de oro, que había, hay cosas consagradas o muy importantes como la ley, el maná, la vara de Aarón, ¿sale? Entonces, ellos no la consideraban santa. O sea, ellos decían, ah, pues es un botín, porque en la antigüedad lo que hacían entre las guerras o guerrillas, hermano, vencían los que se traían más el botín o los que traían más objetos, ¿sale? Entonces, qué importante es ver esta parte, ¿sale? Entonces, ellos no consideraban esto como santo. Para ellos, su máximo, pues, era el dios Dagón, ¿sale? No, no el arca, pero aún así la pusieron enfrente de Dagón, ¿sale? Tal vez como diciendo, Dagón, mira lo que te trajimos a ofrecer. La escritura no lo dice, hermano, pero conociendo a los filisteos, probablemente querían hacerle ver a su Dios que habían capturado el arca del pueblo enemigo, ¿no? Vamos a continuar la lectura. Dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Me río, hermano, porque no en cuestión de burla, pero quiero que te des cuenta el Dios que tenemos.
Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, hermano. Los que cambiamos somos nosotros, los cambiantes somos nosotros, los que decimos hoy tengo mucha fe y mañana decimos no tengo fe o ya no quiero o quiero tirar la toalla, ¿sale? Pero quiero que te pongas a pensar en esto. Al día siguiente, ves que pusieron el arca enfrente de Dagón, de su dios. Eh, Fueron los de Asdod, se levantaron muy de mañana. ¿Y qué crees que vieron? Lo que dice aquí la escritura. He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. En muchas versiones vas a encontrar, no vas a encontrar la palabra postrado, vas a encontrar la palabra hincado, inclinado, ¿qué otra palabra? Acostado, también vas a encontrar esa palabra. Hincado no pudo ser, hermano, porque era una imagen, era una estatua, no se podía hincar, hermano, al menos que tuviera vida, ¿no? Pero no. Entonces, la palabra postrado es abajo, sobre tierra. Entonces dice que aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Por qué razón? Pues porque ellos pensaban que era casualidad, que era una casualidad que Dagón estaba tirado o postrado. Pero vamos a ver qué acontece en esta historia. Dice, continuamos con la lectura. Dice, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, pasa la primera vez que Dagón cae postrado en tierra y al día siguiente, la segunda ocasión, nuevamente se levantan y van a donde está Dagón y ¿qué crees? Que nuevamente Dagón estaba postrado en tierra delante del arca del Señor. Pero aquí pasó algo muy importante. Dice que la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado el tronco, perdón, solamente. Entonces, aquí la diapositiva, no sale solo el tronco, pero pon atención no solo en la diapositiva, sino en lo que dice la escritura, que dice que solo quedó el tronco. ¿Por qué? Porque la escritura dice que las dos palmas de sus manos estaban cortadas, todo, o sea, solo quedó el tronco de esta imagen o de esta figura o de esta estatua, ¿sale? Entonces, pues imagínate qué pensarías tú, hermano. ¿Tú qué pensarías el hecho de que pones el arca del Señor junto a una estatua, a una imagen, y la primera ocasión la ves que se cae y te le vuelves a levantar muy de mañana y ves la segunda ocasión, pero ya la imagen rota, solamente el tronco? ¿Qué pensarías, hermano? Ponte a pensar, ¿qué pensarías? Aquí es donde vemos, hermano, que el Señor está demostrando que Él no estaba a gusto, que el Señor estaba ahí haciéndose presente, que Él era el único Dios grande, el todopoderoso, el Señor de señores, que Él estaba ahí y que no iba a compartir su gloria ni porque estuviera en otro lugar, ni porque estuviera en Asdod o en tierra de los filisteos. Ahora, ¿qué es el umbral, hermano? El umbral es la entrada o la puerta. Cuando tú te vas al libro de Éxodo o de Deuteronomio, vas a ver la historia del pueblo de Israel y te vas a dar cuenta que el Señor, antes de sacarlos de la esclavitud, Él les da una instrucción y les dice que los dinteles tienen que sacrificar un cordero y tienen que la sangre de ese cordero, perdóname, pintarla en los dinteles de su puerta. Esa parte de dinteles de su puerta o la entrada de la puerta es el umbral. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor iba a pasar, ¿sale? Entonces,
a eso se le conoce umbral, ¿sale? Entonces recuerda, umbral es la entrada de la puerta, ¿sale? Entonces, algo aconteció mucho. ¿Por qué? Aquí, perdóname. Aconteció algo. Dice, por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, de este dios, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, ¿sale? Entonces ellos se quedaron con esta idea de cómo Dagón había caído en el umbral y se habían cortado sus manos, sus palmas, y solo había quedado el tronco sobre el umbral, por eso ellos no pisan. ¿Por qué? Porque ellos creen que si pisan, ay no, Dagón se va a enojar, Dagón se va a molestar, cuando solamente es un dios, hermano, cuando solamente es un dios con D minúscula, cuando solo es una imagen, una estatua. ¿Sale? Entonces, por esa razón es que ellos no pisan. Continuamos la lectura. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Algo que podemos ver aquí. A lo mejor decimos, pero ¿cómo es posible que el Señor permitió que se llevaran el arca? Hermano, aunque el Señor permitió que se llevaran el arca, el Señor trajo mal a los de Asdod, a los filisteos, ¿sale? Los hirió con tumores en todo su territorio. Hermano, algo que veíamos en alguna ocasión, creo que fue con el libro de Amos, es que el Señor observa, el Señor escucha y pareciera que en muchas ocasiones el Señor está en silencio. Y sí, en muchas ocasiones tal vez vamos a ver que no vemos como la respuesta del Señor, pero aunque Él esté en silencio, hermano, Él está actuando. Y eso es lo que pasaba aquí. Los del pueblo del Señor, ellos, imagínate qué sintieron al que se llevaran el arca del Señor y ver que Dios lo permitió, imagínate. Pero yo me imagino que ellos también estaban considerando bastante sus caminos y el decir, ¿por qué el Señor nos dejó perder? ¿Por qué el Señor permitió que se llevaran el arca? Pero lo que ellos no sabían es que aún en eso el Señor seguía trabajando. El Señor estaba trabajando en su corazón de ellos porque estaban siendo obstinados y rebeldes y también aún con los filisteos. El Señor quería que también los filisteos vieran que el Señor es el más grande, el poderoso, el único que tiene que recibir honor, adoración. Él se los tenía que demostrar también a los de Asdod, a los de Filistea. Por eso es que el hecho de que se robaran el arca, pues nada más quedó así y ya. No, hermano, sino que el Señor los hirió con tumores. ¿Sale? Continuamos. Y dice, y viendo esto, los de Asdod, no quedé no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Esta diapositiva, hermano, sí trae el Dios Dagón. El Dios Dagón, te lo comentaba, tú lo puedes buscar también en internet, era mitad humano y mitad cola de pez. ¿Sale? Entonces así estaba, y cuando estaba el arca del Señor, pues cayó así partido y solo quedó el tronco. Entonces es ahí donde empieza a entrar el miedo en los de Asdod y dijeron, no, ¿sabes qué? Qué casualidad que está el arca aquí y que ya se cayó dos veces Dagón y que ya está, solo quedó el tronco y que vienen los tumores. Algo hay, algo hay. Entonces, obviamente pensaron que había entrado ahí, pues el arca. Entonces, por eso ellos dicen que no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. O sea, fíjate qué importante, hermano, ¿por qué? Porque en lugar de que los filisteos consideraran también sus caminos y dijeren, híjole, creo que el verdadero Dios es el Dios de Israel, es ese Dios que lo sacó de la esclavitud. No, y ellos todavía seguían viendo por esa imagen o por esa escultura hecha de mano, de piedra. Ellos seguían con esa creencia en lugar de reconocer o decir,
No, o sea, todo lo que nos ha pasado. Ya se cayó dos veces Dagón, ya tenemos tumores. Creo que el verdadero Dios, el único Dios, es el Dios de Israel. Pero ni eso, hermano, ni eso les hacía considerar. Y es aquí donde el Señor, el Espíritu Santo, nos empieza a, a mostrar esta parte. Nos empieza el Espíritu Santo a revelar que muchas veces, en muchas ocasiones, hermano, va a haber personas duras, que aunque vean los milagros, que aunque vean los hechos poderosos del Señor, van a seguir en sus creencias, en sus ídolos, en sus pulseras, en sus collares, en sus menjurjes, y que no van a creer por más que tú les digas tu testimonio, por más que ellos lo vean físicamente, no van a creer. Y lo podemos ver eh, con los filisteos. Ni por eso hacían ver que el Dios, el Dios de Israel, era el Todopoderoso. ¿Sale? Entonces, continuamos con la lectura. Dice la palabra de Dios. Dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron ahí el arca de Dios a Israel. Entonces dice que se convocaron todos los filisteos porque tenían tumores eh, y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios? ¿Ya qué haremos? ¿A dónde la llevamos? ¿No? Y ellos respondieron, pásense el arca de Israel a Gad y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Algo que podemos ver aquí es que ellos estaban queriendo comprobar si realmente les pasaba, yo creo, lo mismo a los de Gad o qué estaba pasando. O ellos mismos, los de Asdod, querían como protegerse. Gad y Ecrón también eran parte de los filisteos, eran ciudades que estaban allí con los filisteos. Entonces, imagínate, dicen, ¿ahora qué haremos? Ya estamos llenos de tumores, ya vino este trato del Señor, ¿ahora dónde llevamos el arca? Entonces la llevan a Gad, ahorita te enseño dónde está Gad, y esa fue la solución. Continuamos. Dice, y aconteció que cuando la había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad. ¿De qué? De Cat. O sea, no solamente ocasionó el Señor y estuvo el trato con Asdod, con estos filisteos de Asdod, sino también con Gad. También los hombres de aquella ciudad se llenaron de tumores a causa del arca. El Señor estaba manifestando su poder, su trato, que no porque ellos fueran filisteos, no les iba a pasar nada. Tal vez los filisteos no sabían eh, lo importante del arca, porque ahí se manifestaba la presencia del Señor. Ellos lo veían, la arca la veían como un botín, no la veían como algo santo, algo sagrado. Pero el Señor estaba manifestándoles primero a los de Adot, quieren tener el arca aquí y todavía me están poniendo en la casa de su dios Dagón, enfrente de su dios Dagón, pues ahorita va el trato. Y es lo que siempre hemos dicho. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y el Señor estaba manifestando su gloria y su poder como trato, pero también para hacerles considerar a los de Filistea que era necesario que ellos lo reconocieran, que Él era el Dios grande y poderoso, que no existía un Dagón. Dagón simplemente era alguien creado por hombres. Este Dios mitad hombre y mitad pez. Pero ni así, hermano, ni porque ellos tenían tumores, reconocían el poder de Dios.
Y es por eso, hermano, que yo te comentaba ahorita. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con personas que por más que tú les compartas, les prediques, vean tu testimonio, vean cosas manifestadas del Señor Todopoderoso y no quieran reconocer al Dios todo soberano y se van a seguir quedando con la idolatría y se van a seguir quedando con todo en lo que creen. Y va a ser más fácil creer en un huevo, en la ruda, en un collar, en un ojo de venado, en las cartas, en los horóscopos, en alguna imagen hecha por mano de hombres, que en el Dios Todopoderoso. Aunque ellos estén enfermos, aunque ellos estén padeciendo, no van a querer reconocer. Y lo vimos con los filisteos de Asdod. Llegaron tumores y dijeron, ¿ahora dónde llevamos el arca? Ya la robamos, ya la capturamos, Dagón ya se cayó una vez, se cayó dos veces y ya se partió todo, nada más está su cuerpo, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya nos llegaron tumores, ¿ahora qué hacemos? Ah, no, pues llevémosla a la otra ciudad aquí adelante. Querían evitar el juicio, hermano. Querían evitar muchas cosas, pero no se daban cuenta que Dios les estaba llamando la atención y les estaba diciendo, yo soy el Dios todo soberano. Yo soy el Dios de Israel, aquel que abrió el mar rojo, aquel que estaba en esa columna de nube, en esa columna de fuego de noche. Yo soy el que abro, el que cierro, el que levanto, el que sano. Y si yo quiero, hago morir. Pero ellos no se daban cuenta. Entonces la llevan a esta ciudad de Gat y no sirvió de nada porque, ¿qué crees? Que la plaga que había estado en Asdod, ahora la llevaron a Gat, porque ahí llevaban el arca. Continuamos. Y dice la siguiente lectura. Dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Fíjate, los filisteos ganan la batalla, los de Asdod ganan la batalla, roban, capturan el arca del Señor como botín, no como algo consagrado, se la llevan, el Señor permite que pierdan los de Israel para que ellos también dieran cuenta que ellos no estaban haciendo las cosas correctamente, que nada más estaban buscando a Dios cuando estaban en problemas, no estaban siendo reales ni fieles a Dios. Entonces el Señor permitió. ¿Y desde qué? Desde de arriba, desde Elí, que él se hacía de la vista gorda y no veía lo que sus hijos estaban haciendo y no los estaba haciendo reconvenir. Él están mal. No hagan eso fuera del tabernáculo, no se prostituyan con las mujeres que vienen, no tomen de las ofrendas, no hagan eso, no se queden con lo mejor. Ahora, hermanos, él se estaba haciendo de la vista gorda. Desde arriba estaba mal. Entonces, el Señor permite que ellos pierdan, capturan el arca, se la llevan a Asdod, le salen tumores, se cae dos veces Dagón, la primera vez, la segunda vez se cae y se rompe todo y nada más queda su tronco. Dice, no, hay que llevarnos el arca de aquí porque esto nos está aconteciendo por el Dios de Israel, porque tenemos el arca. Se la llevan acá y después de acá también está la plaga de los tumores y llega Necrón. ¿Y qué crees que aconteció? Dice, entonces enviaron el arca de Dios a Acrón, y cuando el arca de Dios vino a Acrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces ellos pensaban los de Adot que la solución era sacar el arca a otra colonia o a otra ciudad. Y no, hermano, era devolver el arca porque la habían robado. El Señor se estaba manifestando ahí. El hacerle ver, hermano, a los filisteos, yo creo que también, hermano, el Señor dentro de toda su soberanía pensaba, yo quiero que también este pueblo me reconozca. Yo también quiero que los filisteos se conviertan. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no hace excepción de personas. Y si Él tiene que mostrar su poder, su soberanía, para hacer ver quién es Él y que Él es todopoderoso, tiene que mostrarlo con señales y maravillas. Pero ni aún así, ellos quisieron reconocerlo. Ellos seguían pensando en su dios Dagón.
en este Dios mitad hombre, mitad pez, y también en Baal, porque te digo que dicen que Baal era papá de Dagón. Entonces, hermano, se la llevaron Ecrón. Fíjate cómo lo hicieron. Te voy a mostrar el mapa. Ese mapa ya te lo acabo de mostrar ahorita. Pero fíjate, desde Ebenezer, que fue como toda esta batalla, desde aquí se llevaron el arca, dice la escritura, los filisteos. Se la llevaron, todo esto es con el cursor te lo estoy señalando, es de los filisteos, se la llevaron a Asdod. Se cae dos veces Dagón, en la segunda es cuando ya nada más queda el tronco, y salen tumores a los de Asdod, a los filisteos de esta ciudad, Asdod. Y luego se los llevan a otros filisteos, a otros primos filisteos, que son los de Gat. Y luego de Gat también les salen tumores a causa de que se llevaron el arca del Señor para allá. ¿Y los llevan a dónde? A Ecrón. ¿Y qué crees? También les salen tumores. El Señor, a donde quiera que iba el arca, hermanos, estaba haciendo notar que Él no tenía comparación, que Él era el Dios todo soberano. Y que aunque estaba irritado con el pueblo a causa de su rebelión, de su rebeldía, de su desobediencia, él seguía ahí. Pero tenían tanto el pueblo de Israel reconocer su pecado, como ¿quién crees? Como los de Israel, perdón, como los filisteos, tenían también que reconocer que solo existe un Dios todopoderoso, que los demás son hechos de palo y de piedra. Ahora sí continuamos. Entonces se la llevaron a Asdod, bueno, de Ebenezer, de esa piedra de ayuda, se la llevaron a Asdod, de Asdod a Gat y de Gat a Ecrón. ¿Qué aconteció? Dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvanse a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de la muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Ellos mismos aceptaban esta parte. Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Ellos por fin captaron que a donde llevaran el arca, mientras estuviera en tierra de filisteos, iba a seguir pasando lo mismo. Y que ningún dios Dagón iba a venir a defenderlos, porque el único soberano es él. Entonces ellos se vuelven a reunir. ¿Te acuerdas que se reunieron la primera vez para ver qué hacían con el arca? La segunda vez para que ya regresaran el arca, porque el mal se había agravado ahí. Y dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Era tanto el llanto, el dolor, hermano, porque eso es clamor, llorar, gritar, subía hasta el cielo. Pero no para reconocer o pedir ayuda del Dios todo soberano, del Dios de Israel, no, era causa de su dolor, pero no ves aquí que la escritura dice, y clamaban al Dios de Israel. No, hermano, y así podemos encontrar muchas personas que están tan duras de corazón que dicen, no, yo ni porque vea milagros, ni porque me invites a la iglesia, ni porque me des tu testimonio, no quiero saber nada de Dios, aún viendo lo que Él es. Y no quieren, y nunca van a querer. Pero también va a haber ocasiones que nos comportamos como el pueblo de Israel, no como los filisteos, nos comportamos como el pueblo de Israel, que solo llamamos al Señor, le clamamos al Señor cuando lo necesitamos. Pero en nuestros momentos de victoria, de prosperidad, de nuestra buena vida, ni lo buscamos. Pero cuando nos va mal, ahí sí clamamos. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que ellos dijeron, tal vez si el arca del Señor está con nosotros en la guerra,
vamos a ganar. Y ellos hacen victoria, ya está la arca aquí, ya está. No, hermano, podía estar el arca, pero la presencia de Dios no estaba allí, porque el Señor está disgustado. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho, mucho cuidado. No agarremos amuletos, porque ellos agarraban el arca como de amuleto. Ah, pues si está el arca, vamos a vencer. Pero no se habían dado cuenta que lo único que el Señor les había pedido es ser obedientes y que se tenían que poner a cuentas, porque si no iban a seguir perdiendo las batallas, tanto físicas como espirituales. Continuamos. Ah, ya se acabó, creo. Hermano. Ah, sí, ya se acabó porque ya después empieza el capítulo 6 donde los filisteos devuelven el arca. Y yo sé que podríamos pasar al otro tema, hermanos, pero no, hay que desmenuzar la escritura. Acompáñame a Isaías 46. Esta no la traigo en la diapositiva. Ahorita vamos a ver el video, hermanos, para que te des cuenta de esta historia, ¿sale? De esta historia y sea más como, te quede más en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que pasó. Isaías, hermano, 46, Isaías 46, 6 y 13, del 6 al 13, dice la palabra de Dios. Isaías 46, del 6 al 13, dice la palabra de Dios. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve en su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón. ¿Cómo le está diciendo? Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia o de la obediencia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Está hablando sobre todos los ídolos, hermano, que no se comparan. Y aquí con el profeta Isaías está el Señor explicando cómo es lo que hacen, cómo lo adoran. Y te quiero compartir que aquí donde vivimos, hace rato tuvimos que salir a comprar algunas cosas y precisamente esta escritura, hermano, era lo que estaban haciendo. Llevaban a un Dios en una camioneta, parado, un ídolo, perdón, un ídolo o Dios con D minúscula. Llevaban un ídolo con flores, música, adorno, todo. Ahí lo llevaban. Y cuando yo veía eso decía, Isaías, justo Isaías. El Salmo 115, hermano. Salmo 100. ¿Qué pasaba con los de Asdod cuando pusieron el arca del Señor frente a Dagón? Dagón se viene abajo. ¿Alguien lo movió? No, hermano, el Señor no necesita ayuda. Al segundo día se levantan muy temprano
y otra vez postrado, pero ya sin manos, sin pies, solo el tronco. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, porque era dentro de una casa, porque ahora pueden decir, ay, a lo mejor fue el viento, ¿no? No, hermanos. Salmo 115, ya les voy a pasar el video, hermanos. 115 dice la palabra de Dios. Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Eso es lo que dicen, hermano. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué te tiene enfermo? ¿Dónde está tu Dios que te tiene así? ¿Dónde está tu Dios que mira? Así hablan, hermano, aunque no lo creas. Tres, tú y yo tendremos que contestar esto. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. O sea que si nos quiere tener arriba, gloria a Dios. Y si nos quiere tener abajo, pues gloria a Dios también. Dice, cuatro, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es nuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Si te das cuenta, a lo mejor tú dices, no, es que este salmo no nos menciona a nosotros como pueblo extranjero. Ya no somos extranjeros, ¿no, hermanos? Pero luego pensamos, seguimos pensando que somos extranjeros. Entonces, ¿va a bendecir a Israel, a su pueblo de sangre? Amén. ¿Va a bendecir a Aarón? Amén. Pero va a bendecir a todos los que le temen. Y si tú le temes, hermano, ¿y qué es el temor al Señor? Apartarse del mal. También nos va a bendecir, dice, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yah desde ahora y para siempre. Ha dado la tierra a los hijos de los hombres, no para libertinaje, no para seguir pecando, no para seguir en idolatría, hermanos. Nos va a bendecir para poder disfrutar sanamente. ¿Sale? Entonces, hermano, te voy a poner el video para ya no darle más pausa a esto y te des otra amplitud. Y nos alcanza el tiempo para los comentarios. Solo déjame ver cómo le hago porque aquí me pierdo, hermano. No sé por qué me pierdo, pero listo. Déjame ver dónde está el video. Está acá. Si no se escucha, me dicen, por favor. Según yo ya compartí sonido, pero si no se llega a escuchar, me dicen, ¿sale? El video de repente como que se ve así como un poquito, ¿cómo se dice? Pixeleado por la calidad. En cuanto lo descargas, cambia la calidad, no sé por qué, hermano. Pero bueno, lo importante es que veamos. Si no se escucha, me dices, ¿sale? Va a estar muy fría. A las 3. Una, dos. ¿Qué están esperando? Le vamos a dejar hasta ahí, hermanos, porque ya lo que continúa ya es la siguiente parte de Samuel, sobre qué es lo que pasa,
si cómo van a devolver el arca y toda esta parte. Todavía seguía el video, pero hasta ahí le vamos a dejar porque es lo que hoy vimos, entonces para no adelantarnos. Entonces, nos quedamos en que les dio estos tumores. Conforme va pasando el video, también a estos soldados que ahorita estaban ahí discutiendo, también al rey también le llega todo esto de los tumores, a tal grado que no sabe ni cómo ir a dejar el arca, ¿no? Entonces, hermano, te hacía una pregunta al inicio de la sesión. Eh, una pregunta muy especial. ¿Por qué por qué Usa, al querer detener el arca cuando iba a caer, se murió? Y cuando los filisteos agarran el arca, no se mueren inmediatamente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón crees que con Usa, que quiso o tuvo la intención de que no se cayera el arca, se muere instantáneamente? Y con los filisteos, el Señor no provoca instantáneamente la muerte, solo les provoca días posteriores los tumores. Pero ¿por qué no pasó eso? Adelante, hermana Fanny. Hola, Carito, buenas noches a todos. Buenas Yo, noches. yo pienso que es porque los filisteos, no sabían y de cierta forma su ignorancia los justificaba, pero también porque Dios iba a manifestar su poder sobre ellos. Y ay, no recuerdo el nombre del israelita que quiso detenerla para que no se cayera, él sí sabía. USA. Usa, él sabía que era algo consagrado. Y aunque no era mala su intención, tampoco estaba en las condiciones que el Señor pedía para que la pudiera tocar. Ese era el comentario. Está cerrado tu micrófono. Sí, es que le estaba pidiendo una cita al pastor, que ahorita el Señor me la puso a la memoria. Exactamente, gloria a Dios por su Santo Espíritu. Porque pareciera, y cuando muchos se encuentran en esto, van a decir, ah, no, entonces Dios se contradice, porque como con uno del pueblo, con Usa, que tu intención era agarrar solamente el arca y que no cayera, ¿por qué le provocó la muerte instantáneamente? ¿Y por qué con estos filisteos que aún la capturaron y la pusieron enfrente de su Dios, solo fueron tumores, ¿no? Muchos van a pensar que la palabra de Dios se contradice o que él mismo se contradice a su instrucción, pero no, hermanos. Como bien lo comentaba nuestra hermana Fanny, y aún la palabra lo confirma. Hermanos, vamos a hacer, cuando llegue el juicio del Señor, sea para bendición o para no bendición, porque muchos van a ir, dice la palabra de Dios, a esa muerte, a esa eternidad de muerte, ese lago de fuego. Hermanos, vamos a ser juzgados por conocimiento, pero también van a ser juzgados sin conocimiento. ¿Es que? Te voy a leer esta fracción de la escritura, segunda de Pedro 2:21, y dice, porque viene a ser peor que no, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido el camino de la justicia, porque mejor no había sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La instrucción, sabía la instrucción, sabía que no se podía tocar. Podemos tener muy buenas intenciones, hermano, en servir a Dios, en honrarle, en alabarle. Pero si el Señor, esa no ha sido la instrucción, va a venir trato. ¿Qué pasó cuando hacen el becerro de oro? No era para adorar el becerro de oro. Si tú lees bien la escritura, y te invito a que tú la leas, dice que ellos querían adorar al Señor de esa manera, hacerle fiesta de esa manera.
el becerro de oro no era para adorar al becerro de oro, era porque así querían adorar al Señor. Cuando el Señor no les había dado instrucción de crear algo, de crear un becerro, de crear una planta, de crear una foto, no les había dado instrucción de eso. Por eso Moisés estaba tardando en el monte Sinaí, porque el Señor estaba escribiendo, le estaba dando a Moisés cada uno de los estatutos, preceptos, mandamientos, pero ellos querían adorarlo a su manera. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque si la instrucción, el mandamiento ha sido dado y no lo estamos llevando a cabo, puede venir muerte y muerte espiritual, que creo que es más fea que una muerte física. Los filisteos no sabían. Ellos consideraban el arca como un botín. Solamente eso, un botín. Y porque habían escuchado que la presencia de Dios estaba ahí, entonces dijeron, si no la robamos, entonces probablemente Dios no esté con ellos y esté con nosotros. Pero como se hablaba ahorita, el Señor quería también mostrarles a ellos que Dagón no tenía poder, que Él era el Dios de Israel, aquel Dios que podía liberarlos. Pero ellos estaban tan encuadrados en Dios Dagón, en Baal, que no. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Me la pasas? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel, hermano? Pensaban que el arca era su amuleto. Es como si yo dijera, hermanos, tengo la arca de madera en mi casa. Y esto es un amuleto que va a estar aquí la presencia de Dios. Si yo esto lo tiro, si yo esto ya no lo tengo, ya no va a estar la presencia de Dios. Es un error, hermano. Y ese fue el error del pueblo de Israel. Pensaban que cuando llegara el arca y con ellos iban a tener la victoria. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta es que la presencia de Dios ya no estaba en el arca. Que Dios es omnisciente, omnipresente. Y Él puede estar en todos lados. Pero que el error del pueblo era que esto lo habían agarrado como un amuleto. Y así pasa. A lo mejor nosotros ya conocemos, pero como cristianos también nos hacemos amuletos. Puede ser algún artículo, puede ser, lo hablábamos ahorita, una cruz, un pescado, un utensilio. El Señor no te manda eso. Decía en el Salmo 115, confíen en mí, témanme a mí, porque el que yo tenga esto, hermano, no quiere decir que mi casa tiene la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa la tenemos que buscar continuamente, como familia, individualmente. Pero esto no me va a salvar. Quien nos da la salvación es Jesús. Ni me va a salvar, hermano, lo que viene adentro. Lo que representaba el arca no me va a salvar. El que me va a salvar es Jesús. Y el que me dio salvación es Jesús. Pero esto, hermano, no. Ese es el error de los de Israel. Los filisteos no sabían. Ellos pensaban que esto o el arca era un botín. Ah, pues si lo quitamos, es de oro, se lo entregamos al dios Dagón o lo ponemos con el dios Dagón, pues al fin dicen que está la presencia de Dios, pues con el dios Dagón también lo ponemos. No tenían el conocimiento. Y el Señor iba a manifestar su gloria ahí. Y iba a hacerles saber que Él era el único Dios. Ni porque lo pusieran enfrente de Dagón, enfrente de Baal, que eran estatuas hechas de piedra, de palo, que no oyen, no escuchan, no hablan, nada, que son hechas por manos de hombres. Pero el problema del pueblo del Señor es que pensaban que la presencia de Dios estaba en el arca, cuando no, hermano. El Señor ya les había hablado desde tiempo anterior.
que eran rebeldes, que eran obstinados, que no querían guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Y ellos estaban muy confiados. Aun cuando lo vemos en el video, empiezan a cantar, bueno, más bien a alegrarse, ya está aquí el arca, ya está el Señor. ¿Por qué? Porque habían agarrado el arca como amuleto. Hermano, tengamos mucho cuidado. No es a la manera que yo creo, no es como yo quiero adorar o como yo pretendo hacer las cosas, porque si no estaríamos cayendo en el mismo error que el pueblo del Señor, que el pueblo de sangre, haciéndonos amuletos, haciéndonos ídolos, metiendo anatemas a la casa. Dios ya nos dijo cómo quiere que le adoremos. Dice, en espíritu y en verdad. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Por más que yo tenga en mi casa muchos utensilios que representen el arca, que representen el tabernáculo, póster que vengan los 10 mandamientos, hermano, no me va a servir si yo no tengo una relación fiel con él. ¿Qué decía el inicio del video sobre sobre ser permisible con los hijos de Eli? Que llega tanto ese permiso que ya se hace costumbre. ¿Qué pasaba con el juez Eli? Nunca les dijo a sus hijos, se hacía de la vista gorda. Y cuando él quería hacer algo ya no se podía, por su edad avanzada, porque ya no tenía las fuerzas. Tanto así que cuando le llega la noticia de sus hijos, del arca, cae para atrás porque aún dice la escritura que ya estaba muy pesado, muere. Yo te aseguro que ese no era el propósito de Dios. Aún este soldado filisteo le dice a su familia, pues se creen santos, pero se prostituyen, agarran las grosuras, pretenden adorar a Dios, pero no lo adoran. Tengamos mucho cuidado, hermano, en la manera en la que queremos adorar y alabar al Señor. Podemos estarnos jactando que nos congregamos, podemos estarnos jactando que conocemos la Escritura, pero si realmente no estoy obedeciendo, de nada me sirve. Lo hablábamos el viernes sobre la circuncisión. La circuncisión era algo oculto, algo entre tú y el Señor, esa señal del pacto, no era para que la estuvieras enseñando, miren, tengo la circuncisión. De igual manera, lo que hacemos en lo oculto, hermano, sin que nadie lo vea, eso es lo que somos. Y eso es en lo que creemos. Y eso es lo que honramos. Porque cuando todos nos ven, nos podemos comportar bien y ser muy espirituales. Pero ¿qué pasa cuando no nos ven? ¿Qué pasa ahí? Porque pareciera que el humano no nos ve. Pero hay alguien todopoderoso y soberano que mire, es el Señor y nos está observando. Entonces, hermano, decía aquí, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido, no haber conocido el camino de la verdad o de la justicia o de la obediencia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue. La siguiente semana, si el pastor quiere poner la otra parte del video para que vean qué es lo que pasó, no me quise adelantar para que vean qué es lo que pasa, pero para que ustedes se den cuenta. Adelante, Tali. Creo que iba a compartir una cita. Adelante, Tali, puedes compartir la cita. Ah, sí, no, es que iba a decir que si podían compartir la cita del becerro, Sí. por favor. Ok, pensé que la querías compartir. Sí, Permíteme. no, gracias. Sí, te la voy a compartir porque el becerro no era ni siquiera para adorar el becerro. Este, bueno, ahorita en lo que busco la cita, hermanos, ¿alguien quiere comentar algo? Adelante, sobre el video, sobre lo que hoy vimos, puede hacerlo. Pero participen, hermanos.
¿No, hermanos? Participen, hermanos. No les dé pena, participen. O pregunto. Adelante, hermana Fanny. A mí me llama mucho la atención cómo al final no se trata de la intención que dice la palabra que el Señor conoce la intención del corazón, pero ahorita con lo que se nos mostraba, aunque Él conoce la intención, también debemos considerar que es importante aplicar la instrucción, porque si no tenemos cuidado en que estas dos vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos caer en cosas que no le agradan. Podemos ocasionar tropiezo y algo que me llamó mucho la atención del video era como mencionabas cuando le dicen, ellos dicen que son santos, pero también aquí la responsabilidad del juez, que era dice la palabra que primero debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y cuando tú le amas, dice la palabra que el que le ama obedece los mandamientos. Entonces, cuando tú amas a Dios y cumples lo que Él te manda, dice también la palabra que todo va a venir por añadidura, cuando tú buscas primero su reino y su justicia, y la justicia es la obediencia. Entonces, algo, aunque era juez, algo que no procuró fue su casa. Y no solo vino la maldición a su casa, sino también se vio afectado todo el pueblo. Y es algo que también debemos considerar como servidores. Cuando tú no cuidas lo que estás compartiendo, porque no debe ser lo que tú pienses, porque ahí viene otra vez la intención, sino debe ser lo que Dios te manda. Y para que tú puedas hacerlo, tiene que ser lo que el Espíritu te revele. Entonces, porque si no va a venir una consecuencia grave y de eso también se nos va a pedir cuentas. Pero como papás también creo que debemos considerar que cuando nosotros estamos obedeciendo, parte de esa obediencia es el estar instruyendo a nuestros hijos, porque ellos también tienen que aprender qué es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, para que así cuando ellos tengan que tomar sus propias decisiones, tengan esas bases como referencia para poderlo hacer de una forma agradable para Dios. Y así tendría que ser también de generación en generación y hacerles ver también lo importante que se transmita todo esto, porque si en algún momento ya no vamos a tener la facilidad para poder estudiar de la palabra, cómo lo van a aprender? Ayer en el estudio, Vicente nos compartía que ya se está tratando como todavía como de prohibir un poco más toda intención de doctrina, pero, y lo primero que vino a mi mente fue o sea, al final la palabra se está cumpliendo porque cada vez la gente es más, creo que ya somos más discriminados los que creemos en Dios que los que andan haciendo lo malo, porque el estar de acuerdo con eso ya es inclusión y lo de nosotros ya es fanatismo. Entonces, gloria a Dios por su palabra, porque nos hace considerar que debemos cuidar mucho lo que hacemos, porque también damos pie a que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra causa y aparte de eso, también de qué manera lo deshonramos si no estamos procurando que nuestros hijos lo conozcan de verdad, que sepan que es un Dios todopoderoso que merece lo mejor de cada quien como persona y no por imposición, sino que aprendan a conocerlo como quien es, como ese alguien
que vino a darlo todo por ti, que te ama tal como eres con tus cosas buenas y las no tan buenas, y que te ayuda a ser cada día mejor y que siempre quiere lo mejor para ti. El día que nosotros de verdad lo creamos, vamos a ser obedientes por amor. Y si Dios nos permite tener la sabiduría suficiente para transmitirlo a aquellas personas con las que convivimos, creo que eso también va a ayudarnos a que todo esto que en lo que Dios nos está capacitando venga a ser de bendición y a dar fruto. Ese era el comentario, Carito. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, hermanos, hay que fijarnos bien cómo estamos adorando al Señor. Podemos tener muchas intenciones buenas. Ah, yo llevo esto, yo hago esto, yo digo esto, yo comparto esto. Hermano, ¿realmente es lo que Dios nos está pidiendo? Esta es la escritura que les decía, es Éxodo 32. Se las voy a leer rápidamente. Dice, es Éxodo 32 del 1 en adelante. Yo no, solo les voy a leer unas fracciones, ya ustedes lo leen porque sí está largo, hay más de 30 versículos. Entonces dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo en ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo el Señor les mandó a hacer un becerro? Aarón, que era el sumo sacerdote, hermanos, ninguno de nosotros, de los que estamos conectados, de los que nos congregamos en la iglesia, estamos exentos de caer. Por eso hay que tener mucho cuidado. La escritura es bien sabia cuando dice, aquel que se sienta firme, mira que no caiga, porque tal vez estamos queriendo adorar al Señor a nuestra forma. Ah, no, pues yo esto sí lo obedezco, pero esto no. Ah, yo le hago caso al nuevo porque es gracia, pero al antiguo no, porque son instrucciones. Ah, no, ahorita yo estoy en el tiempo de gracia. Yo no tengo que hacerle caso a los mandamientos. No, hermano, no es a tu manera, no es lo que Caro cree, no es lo que Caro piensa, no, es lo que te dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque ellos decían, Aarón dijo, mañana haremos fiesta al Señor. Con ya tenemos el altar, ya tenemos el becerro de oro. Y muchas veces queremos hacer lo mismo. Mezclar lo santo con lo profano, como hicieron los filisteos. Poner enfrente el arca de su dios Dagón. Pero ellos no tenían conocimiento. Y si lo tenían, no lo tenían tan arraigado. Pero tú y yo sí. Y ese es el gran error de querer mezclar lo santo por lo profano. Por eso, todo lo que hagamos, hermano, preguntémosle al Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto te agrada, Señor? ¿Esto proviene de ti? ¿Esto quieres que lo festeje? Tengamos mucho cuidado. Dice la Escritura, no aprendáis de las naciones, ni hagáis como ellas. No aprendas sus costumbres, ni hagáis como ellas. Entonces, hermano, vamos, no sé si alguien más quiere compartir algo o damos gracias. Hola, Carito, ¿me escucha? Isa, y te escuchamos. Hola, Dios les bendiga. Es que Sí. ando en la calle, pero les quería, platicar esto. Hace, bueno, ayer en la noche tuve un sueño donde estaba con unas dos de mis primas que yo les he predicado, pero yo como que empezaba a hablar mal de alguien y ellas como que se molestaban y se ponían tristes y empezaban como a tirar la Biblia y a ponerse así encima de ella y así, ¿no?
Entonces yo le decía al Señor, ay Señor, qué raro, ¿por qué soñé eso, no? Y y el Señor me daba una palabra que decía que lo que él hacía en ese momento no lo entendía, pero que lo iba a entender. Y precisamente ahorita me hacía pensar el Señor en que todos esos pequeños detalles, hasta el hablar mal de alguien o referirse mal de alguien o cosas así, son importantes, porque aunque para nosotros a lo mejor a veces se nos hace fácil, las personas a las que les estamos compartiendo nos están observando y pudiéramos hacerlas caer por culpa de, pues ahora sí que de nuestro descuido. Entonces, gloria a Dios por su palabra y sí, tener siempre en cuenta al Señor en todo. Ayer le decía a Shaddai, porque ella quería adornar en Navidad y le dije, vamos a orar, hija, y vamos a preguntarle al Señor. Y le preguntamos y sí, pues él nos dijo que no, que era una vanidad, ¿no? Que pues no creyéramos en la vanidad y en la mentira. Y sí, como le digo a Shaddai, es mejor agradar a Dios que al hombre, aunque a veces ese hombre seas tú mismo. Era lo que quería compartir. Dios les bendiga, hermanas. Gloria a Dios porque sí, somos cartas abiertas, tenemos que ser cartas abiertas y esas cartas abiertas, hermano, tienen que ser en todos los sentidos. Tenemos que dar ese buen testimonio en cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo vestimos, o sea, en todo, hermano, tenemos que reflejar a Jesucristo. Y qué importante es instruir a nuestros hijos, ¿no? Así como nos lo comentaba ahorita nuestra hermana Fanny y lo confirmaba Sai, hay que instruirlos y decirles, como dice la palabra, lo que dice la palabra con escritura, decirles, mira, no hacemos esto por esto, mira, no hacemos aquello por esto. Todo refutado, hermano, porque si decimos no, pero el por qué no, hermano, ¿no? Entonces, hay que también instruirlos, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, tienen dudas, hermano, tienen dudas, tienen intenciones, pero si no los instruimos, la escuela no te los va a instruir y la calle mucho menos. Y tal vez te los instruyan, pero para mal nos los instruyan, pero para mal. Entonces, hay que pedirle al Señor que Él nos siga confirmando, que Él nos siga ayudando y que todo sea, que todo lo que Él nos muestre aún no lo confirme, hermanos, no lo confirme. Señor, otra vez necesito que me digas si sí o si no, o si nunca. ¿Por qué? Porque soy necio o porque a veces no entiendo. ¿Sale? Entonces, pues gloria a Dios por la palabra, hermanos. De todas maneras, aquellos que llegaron un poquito tarde, porque hoy citamos 7:30 por el video, ya saben que se sube el video y el video no lo puedo subir junto con YouTube, hermano, porque me lo bloquean por derechos de autor, pero si quieren se los puedo mandar directamente para que lo puedan ver completo. Y si no, hermano, es una serie bíblica que se llama Reyes. Baja mucho la calidad, te voy a explicar rápido por qué, porque se corta el video, se edita para que trate de sacarse lo que viene en escritura, porque luego cuando son series, pues le aumentan, ¿no? Cosas. Entonces tratamos de cortar como esas partes donde realmente viene la palabra y estén inspiradas por el Espíritu. Entonces, no sé si ahorita, luego las pasan en imagen, no sé si ahorita la estén pasando, creo que están pasando la de Moisés, pero esa de Reyes está muy buena y sí viene muy apegada a lo que dice la palabra, ¿sale? Entonces, pues vamos a orar, hermano. Te quiero compartir para cerrar, vamos a cantar esta alabanza, ¿sale? Yo creo que sí te la sabes. Gracias al Señor porque nosotros ahora somos sacerdotes, sacerdotes del nuevo pacto, ministros del Espíritu, llamados a oficiar delante de su presencia, llamados a No se estar en el escucha, me lugar dicen. santísimo, celebrando a su nombre.
bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder honrarte, servirte, glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder congregarnos en la semana. Señor, muchas gracias por tu presencia. Gracias porque a través de todas estas historias que nos dejaste en la palabra, Señor, podemos darnos cuenta, Señor, que se vuelve a repetir la historia. Señor, ayúdenos, Señor, porque podemos estarnos captando de que no tenemos ídolos o podemos estarnos captando de muchas otras cosas de conocimiento, pero la realidad, Señor, es que si no estamos obedeciendo a tu instrucción, si estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera o a nuestra voluntad, de nada sirve, Señor. Ayúdenos, Señor, porque esas buenas intenciones a veces nos llevan a la desobediencia cuando tú ya has dado la instrucción. Padre, ponemos en tus manos todas nuestras situaciones, todas nuestras debilidades, todas nuestras necesidades, Señor, porque sabemos que tú eres el que te puedes hacer cargo de ellas. Tu palabra en el Salmo 115 decías, bendeciré a Israel, bendeciré a la casa de Aarón, bendeciré a todos aquellos que me temen, pequeños y grandes. Señor, confiamos en esa promesa. Señor, que tú nos bendecirás, Señor, y nos rodearás, Señor, con tu escudo, Señor, y podemos estar cubiertos bajo la sombra de tus alas. Padre, muchas gracias porque nos das la oportunidad de rectificarnos, Señor. Nos das la oportunidad de ponernos a cuentas, Padre, y pedirte perdón, Señor, si te hemos fallado, faltado. Si hemos querido alabarte, adorarte, servirte con nuestra intención, a nuestra manera. Perdónenos, Señor, porque no es como nosotros queremos, pensamos o opinamos, es como tu palabra nos lo dice. Señor, ayúdenos, Señor, a serte fieles, Padre bendito. Ayúdenos a honrarte, ayúdenos a no tener amuletos, Padre. Ayúdenos, Señor, a no confiar, Señor, en cosas, Señor, que son hechas de de piedra, de madera, Señor, que son instrumentos, Señor. Padre, porque podemos decir, ay, no, pues a mí me cubre el efod que llevo. Bueno, a mí me protege el pandero que uso. No, Señor, guárdenos, Señor, de cualquier cosa que tú nos permitas usar como instrumento. Padre, sea eso, un instrumento, Padre, no sea como un amuleto, no sea como algo que queremos agarrar como idolatría. Señor, guárdenos, Padre bendito, guárdenos, Señor Jesús, guarda nuestro corazón. Señor, son temporadas tan complicadas, Señor, llenas de costumbres y tradiciones, Padre. Ayúdenos, Señor, a saber cuándo nos dices el sí, cuándo nos dices el no y cuándo nos dices el nunca, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús. Queremos guardarnos en santidad, Padre, sin llegar, Señor, a ser cuadrados, Señor, porque sabemos que en muchas ocasiones, Señor, eso también nos lleva, Señor, a querernos aislar. Señor, ayúdenos, Señor, a que todo lo que tú nos digas, Señor, sea confirmado por ti, no por el hombre, Padre. Ayúdenos a guardarnos en santidad, no mezclar lo santo con lo profano, Padre. Somos, Señor, también templos, Señor, templos del Espíritu Santo. Ayúdenos a guardarnos, Padre bendito. Ponemos en tus manos cada una de las situaciones y necesidades. Síguenos hablando a través de cada palabra que nos das durante la semana y sobre también los días de reposo. Padre, dejamos en tus manos, Señor, y sigo poniendo en tus manos las necesidades que han sido expuestas en el grupo, Señor, de WhatsApp. Y Señor, te seguimos poniendo, Señor, a nuestra hermana Mayeli, a nuestra hermana Sofi. Sigue haciendo la obra, Padre, al hijo de nuestro hermano, Señor, que tuvo ese accidente automovilístico, Padre. Señor, seguimos poniendo cada situación en cuestión trabajo, salud, Padre, familia. Pareja, Señor, ponemos todo en tus manos, hijos, Señor, ponemos todo, Señor, y sabemos que tú harás la obra. Confiamos en ti, Padre bendito. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, pues estamos despedidos. Dios les bendiga, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Sí, primeramente Dios, nos vemos mañana. Bye, Dios les bendiga. Bye, Dios Bye. les bendiga. Dios les bendiga. Bye.